Bueno, pues vamos a dibujar esta figura, que como ya sabemos, si tiene de contorno una elipse, al girar la figura siempre es una elipse, y visto desde arriba es una circunferencia. Entonces, como todas las secciones son circunferencias, ya sabemos que es una superficie de revolución, ¿vale? Recordad que las superficies de revolución son aquellas que se engendran cuando giro una curva respecto a una recta, de manera que ambas están en el mismo plano, ¿no? Entonces, si giro este eje, pues me genera ahí lo que se llama una superficie de revolución. Y como vemos en todas las superficies de revolución, pues tenemos las secciones ortogonales son siempre circunferencias, por lo tanto, las secciones de este elipsoide serán siempre circunferencias. Y luego las secciones transversales, las transversales son las circunferencias, estas de aquí. Y luego las longitudinales, pues nos producirían estas curvas, que son en realidad la curva que hemos cogido para hacer la revolución, ¿vale? Entonces, estas se llamaban, ¿cómo se llamaban estas curvas? Lo sabéis por la esfera, estas de aquí. En la esfera, ¿cómo se llamarían? Esas curvas que vienen por aquí, meridianos, ¿no? Entonces, en toda superficie de revolución, también todas estas generatrices que giran en torno al eje y que engendran la figura se llaman meridianos. Mientras que todas las secciones ortogonales al eje, que son circunferencias siempre, se llaman paralelos, ¿vale? Bueno, normalmente estas superficies que tienen una zona más entrante y otra más saliente, pues a la zona más entrante se le llama circunferencia de garganta, ¿vale? Y en el caso más saliente, pues ya sabemos, por la esfera del globo terrestre se le llama ecuador, ¿vale? Es el paralelo cero, ¿vale? Bueno, sabemos ya entonces el concepto, sabemos que esto es una superficie de revolución, pero hay más curvas que definen elipses en sus secciones, más superficies curvas. Vamos a poner otro ejemplo. Entonces, elipsoides hay dos tipos. Si yo, por ejemplo, dibujo esta elipse y dibujo esta otra, en el dibujo yo puedo saber que una es un elipsoide de 2 ejes y otra es de 3 ejes. Lógicamente, si represento el contorno no me entero, pero si ahora hago las secciones sí que lo voy a ver. Entonces hago esta sección y fijaros que en esta sección represento una elipse, lo veis, ¿no? O sea que esta sería la forma de representar una elipse. Y aquí tenemos en esta sección, fijaros que estoy cortando por 3 planos, los 3 planos que coinciden con los ejes cartesianos, ¿vale? O sea, con los planos coordenados, vendría por aquí, vendría por aquí y por aquí. Entonces, esta sección meridiana que pasa por el eje produce aquí una sección elíptica, aquí otra elíptica, y por último, este plano lo voy a subir aquí de manera que tengo su ecuador, ¿vale? Y otra sección elíptica. Bueno, pues como podemos ver, esto que parece una especie de bocata, es una elipse cuyas 3 secciones ortogonales coincidentes con los planos coordenados, en este caso, entonces el origen estaría aquí, pues realmente nos provoca aquí 3 secciones que son elipses, ¿no? Mientras que en el caso de esta figura, las secciones son, esta es circunferencia y las otras 2 son elipses. O sea que en este caso sí que debería colocar, si quiero traigo la plantilla de circunferencias y hago aquí la circunferencia que es tangente. Entonces tengo una especie de perspectiva militar, ¿vale? Hago las discontinuas por aquí. Entonces esta sección es circular, mientras que las otras 2 son elípticas, ¿no? Bueno, pues como podemos ver, en este elipsoide tenemos que una sección es circular y por tanto es un elipsoide de revolución, ¿vale? Este se le llama de 3 ejes y este de 2 ejes, ya que los 3 ejes son distintos, ¿vale? O sea, tenemos la medida de este eje, en este caso semieje, semieje y semieje, distintos. En el momento en que tiene 2 ejes iguales, pues pasa como aquí, este eje es igual que este, y por tanto estamos hablando de una elipse que es de una elipse que gira en torno a este eje y provoca esa superficie de revolución, ¿vale? Entonces ya sabemos, ahora si cogemos una elipse y cogemos su eje mayor y hacemos la revolución de la elipse en torno al eje mayor, aquí me irán saliendo circunferencias para todos los puntos y por tanto el contorno será una elipse y esa superficie le llamamos elipsoide, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos lo que es un elipsoide, cómo se engendra por la revolución de una elipse o bien por una figura formada por elipses en los 3 planos coordenados. Lógicamente, si hacemos secciones más hacia aquí, pues iremos obteniendo
nuevas curvas elípticas que son todas semejantes a esta de aquí. Semejantes quiere decir que son como esta plantilla de elipses, que todas tienen la misma relación entre ejes, o sea, es lo mismo dividir esto entre esto que esto entre esto, o lo que es lo mismo. Son iguales de forma aunque tengan distinto tamaño, ¿vale? Eso se dice semejantes. Bueno, pues en este caso todas las elipses son semejantes y todas las secciones paralelas a este plano de corte pues también van a ser elipses, ¿vale? Mientras que aquí pasa exactamente lo mismo, todas estas secciones son siempre elipses semejantes a esta de aquí. Y aquí pues todas las secciones son circunferencias, todas, mientras que aquí pues todas son elipses. O sea, como veis, en cualquier elipsoide, sea de 2 o 3 ejes, siempre todas las secciones van a ser curvas elipses o circunferencias, ¿vale? O sea, no puede salir una forma más rara, no puede salir algo como esto, ¿no? O una hipopoda o un óvalo de Cassini. Por ejemplo, la sección del toro, que es este óvalo de Cassini, si corto este toro por aquí, imaginaros un donus que le hacéis esta sección. Parece una elipse, pero no lo es. Es una figura pues bastante más compleja y bastante más fea. Tiene más estas formas. Tiene una forma, como veis, más cuadradota. Tiene esto que no parece tan suave como la elipse, que va perdiendo curvatura de forma homogénea, ¿no? Una curva analítica de segundo grado le pasa eso. En cambio, esta curva, pues aparte de ser muy compleja y tener una ecuación mucho más complicada, pues la construcción también es más complicada, ¿no? Bueno, una vez que hemos hecho esta introducción, ¿no? Vamos a meternos ya en el dibujo de la superficie. Para ello necesitamos saber con precisión cómo se dibuja una elipse. Podríamos medir con el calibre estas dos longitudes y colocar ya el cuadrilátero que engendra, que inscribe a la elipse el contorno, ¿no? Entonces vendría con el calibre, mido esto y puedo hacerlo mayor, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo que el cuadrilátero de esta elipse tiene este tamaño, puedo ampliarlo también. Recordad que para hacer una ampliación proporcional, pues desde un centro, por ejemplo, desde un vértice del rectángulo, alineo con este vértice y ahora, tan grande como quiero que sea la diagonal, por ejemplo, que llegue hasta aquí, bajo una paralela, prolongo y paralela. Bueno, pues este rectángulo es proporcional a este. ¿Por qué? Porque tiene la misma diagonal, ¿vale? Bueno, esta sería una forma de cambiar escala desde el centro, lo que llamábamos una homotecia, ¿no? Vale. Bueno, y el factor de escala pues sería, si esto mide 1, pues 2, 3, 4, 5. Bueno, pues si esto mide, para ponerlo así con números enteros exactos, si esto mide 4 y esto mide 5, ya sabéis que el cambio de escala, el factor de escala que K, pues sería 5 cuartos, ¿no? O sea que se amplió a 5 cuartos, ¿vale? Eso quiere decir que podemos cambiar la escala de la figura para hacerla con precisión y que salga semejante a la que tenemos, o sea, con la misma relación entre ejes, ¿vale? Bueno, hechos estos prolegómenos, empezamos con la elipse y, por último, sabemos que los ejes forman ángulos iguales de 120 grados y que si centramos la elipse aquí, que va a ser la perspectiva de la circunferencia, y colocamos aquí el contorno, que ya sabemos que el contorno en perspectiva va a ser siempre una elipse, o circunferencia en algún caso particular, pues necesariamente, si os fijáis, este plano coordenado detecta aquí esta elipse, ¿vale? Eso quiere decir que al hacer el abatimiento de esto, ¿qué va a pasar si hago el abatimiento de este plano? Pues que al hacer el abatimiento, como la elipse viene hacia aquí, pues tendremos que colocarla aquí, ¿vale? Mientras que aquí tendremos que colocar la circunferencia pues aquí, ¿vale? Bueno, pues esa va a ser la colocación. Ya podemos dibujar la elipse en este cuadrilátero, aquí en un cuadrilátero que hagamos, la circunferencia, y ya proyectamos los puntos. También conviene que lo hagamos en plateado, tal y como habíamos dicho, para calcular su forma de acotar, ¿no? Entonces cogemos una elipse que se aproxime al tamaño de esta, parece que esta se ajusta, aunque vemos que tiene distinta excentricidad, ¿no? Fijaros. Si coloco esto aquí, si os fijáis, aquí tenemos un pequeño hueco, ¿no? Eso quiere decir que la elipse de la plantilla es más circunferencia que esto, ¿vale? Bueno, entonces en toda elipse tenemos lo siguiente. Para conocer un poco la elipse, la estamos dibujando todos los días. Tenemos dos ejes, el eje mayor, el eje menor,
Tenemos los focos que vamos a calcularlos ahora para hacerlo con precisión, y a esta distancia se le llama A, o sea, es el semieje mayor, a esta distancia se le llama B y a esta distancia se le llama C, de aquí a aquí. Vale. Bueno, pues según la definición de elipse, si cogemos este punto y los focos, y cogemos un punto de la elipse, pues esta distancia más esta, cojo esta, la coloco aquí, cojo esta, la coloco aquí, y siempre tengo que va a ser igual al eje mayor, ¿vale? O sea que la distancia esta más esta es igual a esto. Bueno, pues gracias a ese descubrimiento se puede dibujar de forma métrica la elipse y vamos a verlo, ¿no? Bueno, construimos la sonometría, hacemos el triángulo y pasamos luego a hacer la elipse, ¿vale? Entonces hacemos el lado base del triángulo, lo coloco aquí, por ejemplo, marco 2 puntos para colocar ahí dentro el triángulo y ya puedo hacer el triángulo equilátero, ¿vale? Entonces cojo esta medida desde aquí hasta aquí y ya tengo ahí ese arco. Vale, hago exactamente lo mismo del otro lado y ya tengo entonces el vértice opuesto del triángulo equilátero. Bueno, eso quiere decir que ya puedo trazar ese triángulo, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos ya los 3 lados del triángulo, recordamos que esta es la base de la pirámide, le llamábamos triángulo fundamental, ahora hacíamos las perpendiculares desde cada uno de los vértices, ¿vale? Entonces cogemos este vértice, por ejemplo, desplazamos la regla y tenemos ahí ya la primera perpendicular al lado. Hacemos ahora lo mismo aquí. Entonces cogemos, por ejemplo, la referencia de este lado, desplazamos la regla y tenemos esta otra perpendicular. Bueno, tenemos ya 2 bisectrices de estos 2 ángulos y la intersección es el ortocentro, intersección también de las alturas, ¿no? Son las alturas del triángulo. Por último, la última, ya no hace falta hacer la perpendicular, pasará por ese ortocentro, ¿vale? Bueno, tenemos ya los 3 ejes de la sonometría. Ahora ya sabemos que esto es una pirámide de la que vamos a batir las caras, ¿no? Entonces en la pirámide, al abatir la cara, pues ya cojo, vamos a prolongar este lado un poco más, vamos, esta bisectriz, y después de hacer el triángulo equilátero, pues ahora cojo esta medida y hago la semicircunferencia. Entonces cojo esta longitud y ahí tengo ya la... Bueno, queda un poco inexacto, pero bueno, una cuestión de trazado. Bueno, y ahí tenemos el otro arco. Bueno, ahora basta con unir este punto con los 2 vértices del triángulo y aquí lo mismo, y ya tengo 2 caras abatidas. Con hacer 2 nos llega, ¿vale? Ahora ya sabemos que al recortar esos lados puedo construir la pirámide, ¿vale? Tengo ahí esto y tengo esto. Bueno, y ahora paso a dibujar la elipse. Entonces coloco aquí la elipse perfectamente centrada, aunque ya dijimos que no era exacta una elipse isométrica, por cuestión de facilidad en principio voy a coger una de estas. Puedo, si quiero, coger la del mismo tamaño, que es esta, y colocarla aquí. Entonces prolongo esta línea y hago el rectángulo que la inscribe, ¿vale? Realmente va a ser el rectángulo que la circunscribe, que pasa por fuera, ¿no? Bueno, pues una vez que tengo esos 2 ejes prolongados, ahora ya la elipse, como me marca la posición de los ejes, decíamos que era esta,
Entonces, por si, como no se ve, como no se distingue, voy a marcar aquí la posición exacta de los ejes. Entonces tengo aquí el eje mayor, tengo aquí la posición del eje menor. Bueno, en su tiempo esto supongo que tendría un poco de tinta, si no, no hay quien distinga nada. Porque, por ejemplo, esta sí que tiene ahí marcados la posición de los ejes, ¿no? Bueno, tenemos entonces la posición de estos ejes, con lo cual puedo ser ya exacto y colocar la elipse. Y la elipse la coloco solo para ser más exacto, pero ya sabemos que luego vamos a calcular los puntos de la elipse, ¿vale? Bueno, pues ahí la tengo ya. O sea que ya la puedo trazar, ¿de acuerdo? Fijaros que los ejes mayor y menor deben pasar exactamente por esos puntos que he trazado, ¿no? Entonces sé que esa elipse realmente pasa por aquí. Bueno, contorno de la elipse. Ahora vamos a calcular la elipse por puntos, porque hay gente que no tiene la plantilla, entonces la vamos a calcular. Entonces, para eso hacemos los dos ejes de la elipse y marco el cuadrilátero circunscrito a la misma. Entonces lo vamos a hacer al lápiz mejor. Cojo el eje de la elipse, el eje abatido, recordamos, este es el eje Z, este de aquí, el vertical, y por tanto al abatirlo cae aquí, este es el eje Z abatido, ¿vale? Entonces fijaros, para hacer las tangentes a la elipse, cojo la regla, cojo el eje y desplazo la regla, con lo cual sé que el rectángulo va a pasar por este punto, ¿vale? Hago lo mismo de este lado, sé que el rectángulo va a pasar por este punto. Y ahora desplazo la regla hacia arriba y ahí tangente en el vértice del eje mayor de la elipse, trazo esto y trazo esto. Ya tengo ahí el rectángulo circunscrito a la elipse, ¿vale? Bueno, una vez que tengo el rectángulo, pues ahora tengo que proyectarlo aquí, de manera que tendré esta sección elíptica, ¿vale? Y lo mismo haré con la circunferencia. Esperemos que la circunferencia se aproxime también a esta. A ver, una que tenga este eje mayor, este eje, el diámetro de la circunferencia igual a este eje. Entonces recordamos que es la 25. Parece que es la 25, sí. Bueno, entonces cojo otra vez el bolígrafo y coloco aquí la circunferencia 25. Prolongo también los ejes para ser más exacto en la colocación de la circunferencia. Aquí vemos la ventaja de utilizar las plantillas. Hacer todo esto con compás sería bastante más complicado. Bueno, por último decíamos que era la 25, pues ya traigo por aquí, marco la posición de los ejes. Entonces si nos fijamos, tengo que marcar ahí, está aquí la posición del eje. Bueno, parece que ahora se aproxima más. Bueno, marco entonces ya la circunferencia y esta es la sección que decíamos esta, ¿no? Vale. Mientras que, como veíamos aquí, esta sección que voy a marcar con un rayado corresponde realmente a esta circunferencia. Al abatirla quedará aquí, ¿no? Mientras que la otra sección, esta, es la que va a corresponder a esto, estar alineado con esto, ¿vale? Entonces, una vez ya que sabemos esto, pasamos ya a proyectar los puntos. Entonces, proyectamos los puntos de la circunferencia. Vamos a hacer también, para que nos ayude en el trazado, vamos a hacer una línea horizontal. Entonces, cojo aquí esta horizontal y hago una línea, a ver, bueno, como tengo aquí, casi lo voy a hacer así, por el trípode. Entonces, por este vértice trazo la horizontal. Y sé que cuando levante esta circunferencia,
como aquí que tengo esta circunferencia, si la bato al girarla, cualquier giro que haga, siempre el diámetro mayor de la circunferencia va a ser invariable. Eso quiere decir que esta elipse va a tener ese diámetro mayor, ¿vale? Entonces ya puedo hacer dos líneas verticales y esas dos líneas verticales me van a definir el extremo, los vértices de ese eje mayor de la elipse, ¿vale? Entonces tengo aquí uno y tengo aquí la proyección de este punto, una vertical, ¿vale? Siguiendo la dirección del eje Z. Bueno, ahí lógicamente esta línea tiene que ser equidistante del eje, no salió muy bien, entonces repito, para hacerlo mejor puedo coger esta, aunque no sé si es la otra la que está bien, coger esta distancia, haría aquí una horizontal y pasar aquí la medida. Como vemos, un fallo de más de 1 milímetro, ahí es nada. Bueno, entonces haría aquí también la vertical y caería más hacia aquí. Bueno, y esto a lo mejor cae más hacia adentro. Bueno, ya digo. Bueno, pues sabemos ya que la circunferencia al desabatirla cae aquí, tiene el eje mayor aquí. Bueno, y ahora también podemos proyectar, por ejemplo, este punto. Entonces ya sé que es un diámetro conjugado de la elipse. Entonces, si levanto aquí una vertical, tengo este punto. Si levanto aquí otra vertical, tengo aquí otro punto. Vale. Bueno, a ver, tiene que estar a igual distancia también. Pues sí que está feo esto. Bueno, esta distancia tiene que ser igual que esta. A ver, repetimos. O sea, viene por aquí y esta viene por aquí. Bueno, pues aquí vemos los dos ejes. Si hacemos la horizontal, pues vemos que la horizontal tiene ahí los extremos del eje mayor. Por lo tanto, ya tenemos, fijaros, ya tenemos 4 puntos de la elipse, ¿no? Tenemos este punto, tenemos este y tenemos este. Aquí arriba, en este eje, podemos prolongar también la vertical y vemos que la vertical corta ahí arriba, ¿vale? Con lo cual tendremos el otro eje este. Y prolongamos la vertical y vemos que corta aquí, tenemos otro eje, ¿vale? Bueno, por último vamos a obtener el eje menor de la elipse, ¿vale? Pues fijaros, para obtener el eje menor de la elipse, que es este que queda aquí, pues puedo por aquí hacer una paralela a esta. Entonces, al hacer una paralela, a ver, desplazo la regla y fijaros que hago esta paralela. Quiero obtener este punto, la perspectiva de este punto. Vale. Entonces, necesariamente, si abato, esta línea ahora va a seguir la dirección de este eje. Este es el eje que llamábamos X y este es el eje X abatido. Por tanto, al seguir la dirección de este eje me va a detectar este punto en perspectiva, ¿vale? Entonces hago una paralela y ya sé entonces cuál es el eje, el semieje menor. Entonces trazo por aquí la paralela por el punto de corte y ya tengo aquí otro punto de la elipse. Y el otro quedará a igual distancia, ¿vale? Porque si trazo lo mismo por aquí, por este punto, perdón, estaba con este. Si trazo por este punto la paralela, corta aquí, viene por detrás y corta a igual distancia, ¿no? Entonces ya podría coger esa distancia aquí y ya tengo esos 8 puntos de la elipse. O sea, cojo este semieje menor y marco por detrás también la posición del semieje menor. Bueno, pues ya tengo 8 puntos de la elipse, ¿vale? Fijaros que este corresponde al punto A, seguí la dirección del eje, corta aquí, sigo aquí la dirección de este eje, ya que al abatirlo, pues es esa línea. Y tengo entonces este eje que va a ser el menor. Ya que si os fijáis aquí, la circunferencia al girarla, una circunferencia que tengo aquí al girarla, pues siempre, ¿dónde va a estar el eje menor? Pues el eje menor va a coincidir con el eje de giro. O sea que, perdón, con la ortogonal al eje de giro, ¿no? Fijaros que este eje, pues es ortogonal al eje de giro, ¿vale? Bueno, tenemos ya la elipse, ya la puedo trazar, es una elipse isométrica. Ahora la plantilla de elipses será más exacta que yo, porque yo ahí los puntos ya vimos que tenía una oscilación de hasta más de 1 milímetro. Fijaros que esta es la elipse que soporta esos 8 puntos, ¿no? Entonces, como esta es la elipse, voy también a marcar ahí los 8 puntos de los ejes, incluso los conjugados, ¿no? Entonces tengo los ejes principales de la elipse, uno es este, otro es este, principal son el horizontal y vertical, ¿vale? Otro es este
y otro es este. Mientras que los conjugados son estos que definen los puntos, ¿vale? Esto tenía puntos porque en su tiempo era para poner ahí el cilindro del estilógrafo, para pasar a tinta. Y tenía el bisel aquí para que tuviera cierta altura y al extender la regla no se corriera la tinta. Por eso decía yo que era una regla de alta precisión, ¿no? Bueno, entonces teníamos la regla número 23, venimos aquí y ya la marcamos. Entonces, fijaros, tenemos ahí el eje mayor, debemos adecuar la posición de los ejes. Ahí tenemos que hilar fino. Entonces, fijaros, es este eje, este otro eje y estos dos. Y pasa por esos 8 puntos que calculamos, ¿no? Vale. Bueno, este vemos que debería quedar un poco más hacia afuera. Bueno, pues ya podemos trazarla. Entonces, recordad, ahora tenemos desde este punto, pasa por aquí, vamos a definir estas líneas que no existen en el elipsoide, pero las secciones son importantes, ¿no? Para definir una superficie. En principio, que nos parecía algo indefinida, pero no. O sea que esa sería la sección ortogonal de la elipse en el plano XY. Vale. Vale, gracias. Bueno, tenemos ya la elipse, ahora sabemos que su vértice lo podemos proyectar ortogonalmente al eje a la charnela o eje de giro de ese plano abatido. Entonces, sigo esa dirección, lo hago mejor a lápiz, cojo la dirección del eje Y y ya cojo el polo superior de ese elipsoide. ¿Vale? El polo superior es como el polo de la esfera, ¿no? Entonces desplazo la regla y ahí tenemos ya la posición de este vértice. Bueno, pues el vértice va a caer aquí y el otro quedará a igual distancia, o sea que podría desplazar la regla, a ver que no me choque aquí, y proyectar este otro polo, ¿vale? De manera que cae aquí. Bueno, si el dibujo está bien hecho, esos dos polos deben quedar exactamente a igual distancia, o sea que esta distancia será necesariamente igual que esta, ¿vale? Entonces, más o menos, no es que sea muy preciso, o sea que esta distancia va a ser igual que esta. Bueno, tenemos ya entonces la proyección de los dos polos. Podríamos proyectar estos dos puntos, aunque ya sabemos cuáles son. O sea, si hacemos la dirección del eje Y', pues en realidad va a ser este, ¿vale? Va a ser este punto. Si proyectamos este punto, pues va a ser este. O sea que va a ser tangentes a la elipse, ¿no? Ya que va a ser ese punto. O sea que ya tengo dos puntos más, ¿vale? Bueno, y ahora puedo trazar ya la elipse. Sé que va a entrar tangente por este punto a la recta paralela a X, ¿no? Entonces voy a hacer el cuadrilátero también este para hacer la elipse más precisa, aunque tengo la plantilla. Pero bueno, aún así voy a inscribirla en un cuadrilátero que se transforma en romboide, ¿vale? Entonces cojo esto. Hago aquí el cuadrilátero, sigo la dirección del eje X, sigo la dirección del eje, bueno, es X', bueno, con lo cual el cuadrilátero va a venir por aquí, puedo levantar las verticales, entonces ya sé que el cuadrilátero viene hasta aquí, pasa por esos dos extremos de los ejes conjugados, uno y otro, y ya tengo el cuadrilátero que inscribe a esa elipse en perspectiva, que va a ser una elipse isométrica, ¿no? Fijaros que es este cuadrilátero que queda definido por estos 4 vértices en los extremos, ¿vale? Bueno, pues cojo la plantilla isométrica que se adecúa a esa sección y luego en este plano, como vemos, acabamos de hacer esta elipse y del otro lado va a ser la simétrica, o sea que va a ser la misma elipse, va a ser esta de aquí, ¿vale? Acabamos de hacer esta y como veis es tangente al contorno, ¿vale? Bueno, pues busco la elipse. Aquí me está dando estos diámetros. A ver. Y ahora fijaros que la elipse que coja debe ser tal. Esto sería si fuera una circunferencia, no me va a valer esta, pero bueno. Luego vemos cómo se calcula la elipse porque realmente estas son proyecciones de circunferencias. O sea que si proyectara esta circunferencia aquí, sería esto, cogiendo aquí el eje mayor. Pero esta no me vale. Pero bueno, voy a intentar. Vemos que de ninguna manera sirve, ¿no? Ninguna elipse. Bueno, entonces para calcular la elipse con precisión, lo que voy a coger es el punto medio de esto.
Venga, dibujando que sea mano alzada. Venga, no estoy sin hacer nada, dibujando a mano alzada aunque sea. Entonces cojo el punto medio y trazo uno este punto con este, ¿vale? Y ahora uno este punto con este. Bueno, pues este es un punto de la elipse, ¿vale? De acuerdo. Y lo mismo haríamos en los otros trozos que tenemos aquí, los otros rectángulos, ¿vale? Entonces trazo esto, a esta línea, trazo aquí el punto medio con esto y tengo aquí otro punto de la elipse, lo mismo. Trazo aquí, por ejemplo, el punto medio y trazo aquí esto y tengo ahí otro punto de la elipse. Y lo mismo aquí. Punto medio con esto y ahora este con este. Y aquí otro punto de la elipse. Bueno, ya la puedo trazar con bastante precisión. El lápiz para que salga más exacto. Bueno, pues tenemos entonces ya esos 4 puntos de la elipse. Sé que la elipse sale tangente aquí de este vértice del conjugado, entra tangente por aquí. Y ahora vemos la elipse qué forma tiene, ¿vale? Viene por aquí, por este punto, entra tangente por aquí, pasa por este punto, viene por aquí y ahora viene por aquí. Pasaba por la intersección de esta línea y esta que pasa por el punto central, o sea que es esta. Bueno, pues esa sería ya la elipse. Como vemos, está en un plano, en el plano ZX, y la otra será su simétrica, o sea que si tengo una ahora tengo que hacer la otra simétrica, ¿vale? Y como vemos se alarga un poco respecto a esta elipse, ¿vale? O sea, es más afilada, más excéntrica se dice, ¿vale? Bueno, por último, vamos a calcular los puntos estos de la elipse, vamos a ver cómo se hace todo. Fijaros, por lo menos dibujar ahí la elipse, cogemos esta medida, hacemos este arco y ahí tenemos ya la posición de los focos, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que cogemos la medida del semieje mayor, que es este, hacemos centro aquí y hacemos este arco. De esta forma obtenemos aquí la intersección, que son los focos, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos los focos, como sabemos que en toda elipse pasa lo siguiente, vamos a dibujarla aquí. Al haber calculado este foco y este, pues decíamos, si cogemos un punto P, la distancia esta más esta es igual al eje mayor. Vamos a ver si es cierto. Entonces cojo esta distancia, la coloco aquí, el eje mayor es esta, la coloco aquí y cojo esta otra distancia y la coloco aquí. Bueno, más o menos se le parece un poco, ¿no? Vale. Bueno, pues ese será el fundamento. Entonces, ¿cómo puedo ir calculando puntos? Porque una elipse no se puede hacer con arcos de circunferencia. Bueno, entonces cojo un punto. Vamos a hacer un par de puntos. Entre la distancia desde un punto voy a llamarle P. Entonces, fijaros lo que hago. Lo que he hecho aquí. Esta distancia era esta, ¿no? Entonces, cojo esta distancia. A ver. Cojo la distancia de aquí a aquí y hago centro en el foco. Entonces hago este arco y este arco. Vale. Y ahora cojo la distancia, como veis, desde aquí hasta aquí era esta distancia, ¿no? Entonces, ahora cojo la distancia desde P hasta el otro vértice y hago centro en el otro foco. Vale. Bueno, pues veis que ahí acabo de calcular un punto de cada lado del eje de la elipse, ¿no? Si cojo puntos distintos comprendidos entre los dos focos, entre F, F', todos los que están por aquí, pues voy obteniendo aquí todos los puntos de la elipse, ¿vale? Esa sería la técnica para construir la elipse por puntos, ¿no? Hay muchos más métodos, ¿no? Otro método, pues por ejemplo, sería
no vamos a ver más, pero bueno, hay por método proyectivo, por afinidad, no, tenemos una elipse, hacemos esta circunferencia con diámetro de eje menor, hacemos esta otra circunferencia con diámetro de eje mayor, ¿vale? Y ahora simplemente, pues ved aquí que si yo hago este eje, este radio, bajo aquí una paralela a este eje y por este punto hago una paralela a este eje y tengo un punto de la elipse. Bueno, pues esta sería otra forma, por ejemplo, de hacerlo, ¿no? Aquí me van saliendo triángulos que me van definiendo puntos, ¿no? Cogiendo aquí el punto de la elipse, de esta circunferencia y de esta, ¿no? Bueno, eso sería por afinidad, en fin, hay muchos métodos, pero bueno, lo importante, este es más importante porque esto es según la definición de elipse, ¿no? Y tiene en cuenta los focos, que nunca la dibujamos teniendo en cuenta los focos. Bueno, pues decíamos que ya teníamos una elipse, una sección, ahora haríamos esta otra de este lado que sería simétrica, entraría por la vertical, por este punto, y la simétrica pues tiene que ser igual que esta. Tiene que ser necesariamente pasar por aquí, entonces haríamos esto así, intentamos también hacerla simétrica, entra el tangente por ahí y ahora baja hasta aquí, aquí tiene que quedar esa forma así de corazón, ¿no? De manera que esta curva es simétrica de esta. Y aquí abajo exactamente igual, o sea, si hago este cuadrilátero que viene por aquí, pues lo mismo, entra el tangente por aquí y deja aquí este detalle también simétrico del anterior, de manera que tengo la otra elipse. Esto, para hacerlo con precisión, habría que hacer todo el cuadrilátero otra vez, pero bueno, ya tengo ahí dos secciones, estas dos, esta de aquí y esta de aquí, con lo cual ya puedo ajustar el contorno de la elipse. Sabemos que va a ser tangente a esta elipse, a esta y a esta. Aquí tienen que ser perfectamente simétricas. Entonces cojo la elipse que se adecua, que es tangente a todas esas. Esta se aproxima. Y por supuesto, si es tangente, pues pasa por esas elipses, ¿no? Yo lo voy a trazar. Tiene que ser ahí tangente y aquí abajo pues también. Bueno, hacer una elipse que sea tangente a todas esas pues no es fácil. En todo caso hay formas de hacerlo sin necesidad de hacer todo esto. Y sería empezar a dibujar todas estas secciones. Si yo hago aquí secciones, por ejemplo esta sección, y voy dibujando aquí con la elipse las plantillas, con la plantilla de elipse las distintas elipses, pues ya me va definiendo eso. Eso sí, tengo que tener ahora cuidado de hacer esta curva tangente ahí al contorno, y lo mismo aquí abajo, y lo mismo esta, que parece que no la toca, debe ser ahí tangente, y lo mismo aquí abajo, aquí debe ser también tangente. Entonces ya para concluirlo, y ya con más precisión, pues fijaros que todas estas secciones puedo proyectarlas y hacer aquí la elipse igual que hicimos esta, ¿no? Pero no es necesario que haga esta. ¿Por qué? Porque como estas son plantillas, una plantilla de elipses isométricas, todas las circunferencias que voy trazando por aquí, todas, pues van a definir, pues que alguien me diga el nombre si se acuerda. Fijaros, tengo aquí una elipse, tengo aquí otra elipse más pequeña, tengo aquí otra. Entonces el contorno ¿cómo se llamaba ese contorno de esas curvas? El contorno envolvente, ¿no?, de la superficie, ¿no? Bueno, pues esto, lo único que tengo que hacer es ahora ir cogiendo aquí las circunferencias que son tangentes a ese contorno y que pasan por el eje menor de la elipse, ¿vale? Con lo cual ya tendré el ejercicio terminado. Entonces voy a marcar, por ejemplo, esta elipse. Ya tengo esta. Y ya puedo trazar entonces esa sección. Cojo ahí el eje mayor, hago que el eje mayor coincida con el eje Z y ahora ya tengo aquí esta sección. Bueno, pues así iría haciendo todas las secciones. Fijaros que además esta sección corresponde, si aquí hago la tangente,
a esta curva siguiendo el eje Y, pues es exactamente esta sección, ¿vale? Y así podría hacerlo con todas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra. Para eso tenemos aquí la plantilla. Entonces tenemos esta la puedo repetir abajo, quedará exactamente a la misma distancia. Cojo la posición del eje y hago que la elipse sea tangente al contorno del elipsoide, con lo cual ya tengo entonces esta otra curva aquí abajo. Bueno, pues ya tengo una elipse definida por esta forma lenticular. Tendría que ser igual que esta, eso ya es una cuestión de precisión. Un elipsoide definido por estas tres secciones que son circunferencias en el espacio, ¿no? Y ahí son elipses, ¿no? Podría seguir haciendo elipses más pequeñas, pues por ejemplo esta. Ya no voy a colocar la posición del eje, entonces lo voy a hacer así con aproximación y ya está. Entonces tengo aquí otra sección elíptica. Ahora otra, por ejemplo, mayor, aquí, y así todas. La posición del eje, la equidistancia con aproximación del contorno de esas elipses. Fijaros que siempre debo trasladarla por aquí, por el eje Z. La siguiente y así todas. Bueno, tienen que ser tangentes, esta queda pequeña, esta es la de arriba, entonces debería ser esta, por ejemplo. Bueno, aquí quedó desde entrada, pero bueno. O sea que vendría más hacia abajo. Y aquí está igual. Para eso hay que marcar bien la posición del eje y entonces ya podemos ser precisos. Bueno, pues recordamos, todas estas secciones sería una forma de hacer la curva que envuelve a todas estas y me saldrá de contorno una elipse, porque sabemos que el contorno del elipsoide pues es una elipse, ¿vale? Con lo cual ya lo podría trazar. Vamos a marcarlo un poco más, la posición. Pues tenemos por aquí el contorno del elipsoide, que debe ser tangente a todas esas curvas, ¿vale? Bueno, pues recordamos, vamos a trazar alguna. Fijaros que esta sección que habíamos calculado venía por aquí y nos define exactamente la posición del polo en la intersección con el eje Z y define todos estos puntos que corresponden. Vamos a trazar uno solo para que quede bien claro. Esto entraba tangente a la vertical por este punto, por el ecuador de esa superficie de revolución, y ya tenemos entonces esta sección, ¿vale? Lo mismo hacíamos de este otro lado, ¿no? Una curva simétrica del anterior que entraba tangente al elipsoide por aquí y al elipsoide por aquí abajo, dejando luego ese tramo, ¿vale? Entonces decíamos que todas estas secciones horizontales, por ejemplo, estos puntos me van determinando aquí la posición de estas secciones. Entonces habíamos cogido ejemplo de esta, ¿vale? Entonces esta sería la sección que pasa a esa altura y como vemos queda perfectamente definido, ¿no? Y de esta manera podríamos hacer todas las elipses con sus proyecciones tanto de este eje conjugado como el de este lado, hacia ese lado, ¿vale? También podríamos proyectar las circunferencias aquí abajo. Entonces el contorno de esa misma que hemos cogido bajo una vertical y sabemos que provoca aquí una circunferencia que tiene este radio, ¿vale? Entonces ya lo podríamos trazar también, sería la circunferencia que tiene ese radio, la buscaríamos aquí o la haríamos directamente con compás y así acabamos antes, ¿no? Entonces haríamos este arco y es el que corresponde a esa circunferencia. Bueno, vendría por aquí, ya no lo completo. Vale. Bueno, pues esa es la perspectiva axonométrica e isométrica del elipsoide a partir de sus dos proyecciones, como hacemos siempre con cualquier figura, ¿vale? Por último, para darle, y ya concluimos, para darle más efecto volumétrico, pues lo que hacemos siempre es darle un poco, a lo mejor un poco de sombras por el contorno
por aquí, por cerca del contorno, entonces hacemos la forma un poco elíptica por aquí y eso nos permite ir haciendo oscuros hacia el contorno, ¿no? Cogemos un difumino y marcamos ahí la oscuridad para el contorno según nos acercamos hacia el borde del elipsoide. Bueno, pues ahí tenemos ya al completo la figura, podríamos darle una luz por el centro y degradar hacia los bordes. ¿Vale? Decíamos que esta superficie, bueno, se veía bastante en la naturaleza, sobre todo en formas así como semillas, ¿no?, que adoptan esta forma. Y los collos de río decíamos que eran más bien como la otra, como esta, ¿no?, porque el agua que se desplaza lo normal es que aplaste más la piedra por arriba, poco a poco, ¿no? Entonces la forma de horadarla es con un elipsoide de 3 ejes, mientras que el de 2 ejes es más lo típico como semilla o cualquier otra forma de cualquier planta, incluso el contorno, por ejemplo, de una piña, de un coco, pues se aproxima a un elipsoide, ¿no? Si no es esférico, que muchos suelen ser esféricos, ¿no?